Carta del apóstol Pablo a Tito, uno de sus discípulos, de sus hijos, se llama así, hijos en la fe, y también uno de los pastores jóvenes que vemos en la escritura junto con Timoteo, a quien Pablo le escribe esta carta a Tito, y a través de esta carta vamos a considerar, hermanos, el establecimiento de la iglesia local, cómo Dios ha diseñado la estructura de una iglesia local. Dios nos ha dado todo, no hay nada al invento de nosotros. Nos gustaría así, nos gustaría de esta manera, y es por eso que nos llamamos reformados, porque vamos en continua reforma. Hay que ir profundizando. Y en esta carta del apóstol, que escribe el apóstol Pablo a Tito, podemos ver tres aspectos generales. Y en la carta, capítulo 1 y capítulo 2, hay un aspecto, capítulo 3 está el tercer aspecto general, que bien se pudiera escudriñar. Y para nuestra comprensión es necesario, hermanos, no solamente seguir la enseñanza expositiva, ¿no? O el estudio inductivo de la Biblia, sino que es necesario para todos nosotros tener lo que llamamos la escuela bíblica. Es que tenemos que empezar por las cosas elementales de la doctrina bíblica para llegar a comprender lo más profundo. A veces nosotros queremos comprender lo más profundo y olvidamos lo elemental, y es conocer el libro, la palabra de Dios. Es necesario que todos nosotros, desde los niños hasta conozcamos los libros de la Biblia de memoria. Es necesario. Hay pastores que no se saben los libros de la Biblia de memoria, ni las divisiones de los libros, Pentateuco, histórico, poéticos, profetas menores, mayores. Sí, bueno, en el Nuevo Testamento están los Evangelios, el libro de los Hechos, que es histórico, o a menos es la forma como nos es fácil tener agrupado en la mente la palabra de Dios, las epístolas de Pablo, las epístolas universales y el Apocalipsis. Y los libros de memoria. ¿Sí? Que si vamos a buscar un pasaje, entonces sepamos que nos dicen, nos dan una cita, entonces no nos ponemos ¿cierto? Al comienzo nos toca así, hermano, como cuando uno va a la escuela y empieza a aprenderse las tablas, ¿cierto? Y uno dice, ya me aprendí la tabla del 2, ¿no? Y va por la siguiente ya. Y ahora se aprende las tablas y ahora hay que poner, esas son las tablas de multiplicar las que nos ayudan a desarrollar todos los problemas matemáticos que nos van a colocar de ahí en adelante. Igual entonces sucede con la Biblia, mis estimados hermanos. Lo que quiero que en esta mañana miremos es la estructura general de Tito, en esas tres partes que Pablo está en su carta. Todo libro de la Biblia tiene un hilo y tiene unas partes generales. Todos los libros tenemos que conocerlos. ¿Cuáles son las partes generales de cada libro? Para que al ir leyendo, nosotros miremos que eso tiene un tema por encima que nos va gobernando. Porque si no, vamos a leer un texto y ¿esto qué significa aquí, no? Porque no conocemos la parte general de la escritura. Entonces, Pablo, aquí nos dice que él deja a Tito en Creta en el capítulo 1, versículo 5. Lo deja en Creta, no dice que lo mandó a Creta, ¿no? Lo dejó en Creta. Es decir, que Pablo está con Tito en Creta. Poco se sabe de la labor propia de Pablo aquí en Creta, pero Pablo está con Tito en Creta y él tiene que salir y lo deja allí y le da un encargo. Y es precisamente que aquí en este libro podemos ver ese establecimiento de la iglesia local, que parte de las tareas de un pastor.
La tarea que el pastor es llamado a realizar está dada en la palabra del Señor. Y esto es lo que llega a través de la labor de un pastor a desarrollarse la iglesia tal como Dios la ha establecido, la ha estructurado. Dice los versículos 1 hasta el 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. De esta manera Pablo saluda a Tito, a este pastor que él deja allí, le manda una cartita. Y es importante el saludo que Pablo allí, él se identifica y también identifica a Tito y le habla de la relación que hay entre ellos dos, un hijo en la común fe. Es decir, que Pablo está hablando que la fe que tiene Tito es la misma de Pablo. Y cuando hablamos de fe no hablamos solamente de lo místico, ¿no? Algo místico. Cuando hablamos de fe, hablamos de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso nosotros decimos que somos adheridos a la fe reformada. La fe reformada es el conjunto de enseñanzas bíblicas que Dios dio a su iglesia y que se ha preservado a través de toda la historia en un remanente que Dios ha guardado para él y que ese remanente ha preservado también las verdades de la palabra del Señor. Después de este saludo, entonces Pablo le escribe a Tito, el pastor, lo que debe hacer. Y el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese texto condensa el capítulo 1. Te dejé en Creta. Vuelvo a mencionar, Pablo no habla de que lo mandó, él estuvo allí con él, evangelizando, trabajando, y Pablo lo deja allí, en Creta. Y le da una especificación, o le explica la tarea. ¿Para qué lo dejó Pablo en Creta? Esa pregunta debemos hacernos nosotros todos los pastores, pero también cada creyente. ¿Para qué he sido salvado? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Cuál es el fin del Evangelio? En nosotros. ¿Para qué nos ha colocado Dios en este lugar? Precisamente en este sector, en este lugar, de este país, de Venezuela tan grande que es. Y si miramos en el mundo, pues somos un granito de arena, ¿no? En cada congregación, en cada lugar. Pero Dios le ha placido así, que sea acá. Y Pablo le dice a Timoteo, te dejo en Creta, y lo primero que tienes que hacer, Timoteo, le digo, es para que corrijan lo deficiente. Para que corrijan lo deficiente. O sea, Pablo habla de corrección. Y lo deficiente es lo que faltaba todavía para terminar. Es decir, que Pablo le dice, no se terminó allí. Entonces ahora usted lo que va a hacer es, termine de hacer el trabajo. Corrija lo deficiente, o sea, lo que hizo falta, ¿no? El déficit de algo es lo que hace falta. Corrija lo deficiente. Dedícase a eso, o sea, corrección. Así que Dios lo primero que hace en nosotros, cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, es
corregirnos. Ay, y usted piensa que usted se puede salvar por sus buenas obras. Y la persona escucha el Evangelio y lee la Biblia y dice que no es por obras, es por la gracia del Señor. Y empieza el Señor a sacarnos de ese pensamiento humanista. Todavía, eso hasta que no nos muramos no vamos a corregir lo deficiente de nosotros. Pero la tarea que Pablo le da a Tito en este principio del establecimiento de la iglesia local, a través de las tareas de un pastor, la tarea es corregir lo deficiente. El pastor fue puesto para corregir. Y esto debemos saberlo antes de emprender este camino. Cuando yo fui a estudiar al Instituto Bíblico, yo quería ir a estudiar para predicar, para pararme en un púlpito a predicar, y pensé que ese era digamos, el llamado, ¿no? Predicar en un púlpito. Pero cuando empieza uno a conocer las tareas bíblicas de un pastor, que los hermanos también tienen que saber para qué está un pastor, ¿no? Y que los pastores han sido establecidos por el Señor para una función, y una de las tareas es corregir lo deficiente, las deficiencias, lo que falta. Hermano, que usted vive en un líder, él tiene que casarse. ¿Sí? Bueno, que estoy casado por lo civil, hay que hacer más. El matrimonio civil es deficiente, es parte de las deficiencias. En el matrimonio civil no está incluido Dios. Dios está por fuera. El matrimonio delante de Dios, entonces, es Dios, un hombre y una mujer en un pacto. Y así, deficiencias, ¿no? Que nosotros a veces pensamos que no hay que corregir. Sí, muchas deficiencias, hermanos, de responsabilidad, de cumplimiento. O sea, lo que pasa es que nosotros somos expertos en mirar las deficiencias de los demás. Y entonces eso de mirar las deficiencias de los demás no nos permite mirarnos las de nosotros mismos. Entonces la tarea de un pastor es ayudar a los hermanos a mirar sus propias deficiencias. Pero qué tarea difícil es, porque casi ninguno de nosotros queremos que nos corrijan. Nos gusta que sí, que nos alaben y que nos halaguen por lo que hemos hecho bueno, ¿no? Pero esto no está bien. Así no es. Qué difícil. Pero lo primero que Tito debía hacer era corregir lo deficiente. Luego dice, para que corrija lo deficiente y establezcas o establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál? Tito pudiera haber dicho, Pablo, solamente dígame que establezca ancianos y yo me encargo de lo demás. ¿Por qué tiene que decirme que como usted me mandó? Pablo ya le había dicho cómo era. Y él le recuerda, acuérdate de que lo que va a hacer es como yo te mandé. El apóstol le dice, como yo te mandé, como yo te lo enseñé, te lo ordené. De esta manera debe establecer ancianos. ¿Qué podemos ver entonces de manera general en esta carta a Tito? Que en el establecimiento de la iglesia, una de las prioridades es el gobierno de ancianos. Por eso nos llamamos presbiterianos. Y esto quizás es lo que a muchos movimientos cristianos no les gusta. Y no tanto a los hermanos, es más a los que están empoderados, a los que propenden por tener el dominio de las congregaciones. Y es que hay hermanos que les gusta que haya alguien así, ¿no? Un jerarca que los domine. Y todo es como, hay que preguntar, ¿qué dice el pastor? ¿Qué dice el pastor? Como diga el pastor. Sí, en el ambiente militar sería como ordene, ¿no? Y nosotros los pastores, pues, somos tentados a eso.
Es como una persona que dice, no, pues yo soy humilde, pero cuando yo llegue, si a mí me nombran de funcionario público, cuando me elijan, entonces, yo voy a seguir siendo el mismo. Cuando llegue allá, ese es un lugar de poder, de dominio, y la persona no va a querer, la persona va a querer tener todo bajo control. Cuando hablamos del establecimiento de la iglesia, el gobierno de Dios es de Dios, no de nosotros. El gobierno de ancianos, los ancianos tienen una autoridad, pero es una autoridad dada por Dios. Ni siquiera la autoridad radica en ellos mismos, en nosotros mismos. Es una autoridad dada por Dios, es el gobierno de Dios. De esta manera se establece la iglesia, con un gobierno de ancianos, un gobierno presbiteriano. No hay más gobierno en la Biblia para la iglesia del Señor. Para el pueblo del Señor no vemos otra clase de gobierno que un gobierno de ancianos plural. Y aunque es redundante, pero hay que hacer énfasis. El gobierno de la iglesia no está en una persona, está en un cuerpo de ancianos que sirven, que son elegidos por la misma congregación y que luego la congregación se somete a ellos en el temor del Señor para que los pastoreen, para que los corrijan, para que los guíen. Al momento uno se incomoda de ver uno como creyente, del trabajo de los ancianos en esta labor. Pero al final, como escribió registra el escritor a los hebreos, que la disciplina al momento no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da fruto apacible de justicia. Uno puede darle gracias a una persona que en el momento lo incomodó y luego dice, no, es que gracias a ese hermano o a esa hermana, ese pastor, ese anciano, ese hermano, a veces también el ministerio de las hermanas en su enseñanza, en su ayuda. Dice, si no me hubieran dicho eso, si no me hubieran corregido a tiempo, no había caído en cuenta. Imprudencias a veces de nosotros, ¿no? Cuando hay un dicho que dice, cuando a donde fuere, es lo que viene, ¿no? Cuando uno va a otro lugar, uno tiene que preguntar por prudencia, muchas cosas, porque a veces uno menciona cosas que son imprudentes, ¿sí? Que son imprudentes. Entonces, parte de ese establecimiento de ancianos, lo primero que hay que hacer es corregir, entonces, y establecer ancianos. Entonces, la parte general es establecimiento de ancianos, gobierno de ancianos. Y nos dice en este capítulo cómo deben ser esos ancianos. ¿A quiénes? ¿Qué función han de tener? Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. Bueno, y aquí hay una discrepancia, no contradicción, una discrepancia teológica. Si los ancianos deben ser casados o no. Al menos uno ve aquí esa inclinación del apóstol por decirle a Pablo, a Tito allí en Creta, que si va a nombrar a un anciano tenga cuidado que la persona sea irreprensible, su carácter, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea que los hijos están incluidos en la aprobación o en la evaluación. No se evalúa solamente al hombre. Hay que considerar la esposa, los hijos. A menos lo plantea aquí, ¿no? El apóstol. Y dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo es el mismo anciano, que las palabras son diferentes, de presbítero a episcopos, pero se está refiriendo a la misma persona. El anciano, la palabra anciano tiene que ver es la misma persona, pero tiene que ver con su carácter de ejemplo y de dominio para poder tener la autoridad sobre otro. El episcopo tiene que ver con la tarea más. Eso va fusionado, pero es como la tarea de supervisar, de estar pendiente
de las necesidades de los hermanos, no dejarlas pasar de largo. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Pablo va a despedirse, pasa cerca a Éfeso, en Mileto, va a despedirse de los hermanos en Mileto, en Éfeso, y dice el versículo 17, 20-17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mandó llamar a los ancianos, no mandó llamar al pastor. Ahí estaban. Y parece que no era un solo grupo, una congregación que había. Porque nos damos cuenta aquí en Tito, que ya dice que establezca ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, la iglesia de la ciudad, ancianos en la ciudad, aunque puedan haber varias congregaciones en una ciudad. Mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Y luego en el versículo 28, sí, en el capítulo, estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Sí, en el versículo 28 les dice a ellos mismos, ¿no? Mirad por tanto, mirad por vosotros, o sea, los ancianos, un cuidado mutuo, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, a las mismas personas se dirige como obispos, para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Aunque hay un pastor docente en una congregación, en una iglesia, los ancianos forman parte de ese cuidado pastoral de la iglesia, que son gobernantes, pero forman parte de ese cuidado pastoral de la iglesia. Está el cuidado de los ancianos. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. La tarea de los ancianos de cuidar desde afuera lobos que acechan al rebaño. Y son muy estratégicos. Pablo dice que él se asombra, ¿no? de personas que han entrado en falsos hermanos, habla Pablo, y Judas habla de hermanos que han entrado personas encubiertamente, ¿cierto? Y pareciera que todo estuviera bien, pero después pues cumplen sus objetivos de dispersar las ovejas. Pero no solamente los ancianos, el establecimiento de los ancianos, el gobierno de ancianos, cuida a las ovejas desde del peligro afuera, sino que el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, ancianos ya establecidos pueden rebelarse y arrastrar hermanos y formar sus propias congregaciones. Claro que eso no lo hemos visto todavía, ¿no? Eso está así, ¿no? Casi la mayoría de congregaciones. Yo le recomendaba a una familia que está en otro país y ¿qué congregación me recomienda? Y yo, no hay una congregación que sea gobernada por ancianos o canten salmos, que sean reformados. Y yo le dije 3 cosas generales cuando una persona se va a hacer miembro. Es la doctrina. ¿Cuál es la doctrina que se enseña en esa iglesia? Segundo, ¿cómo se gobierna esa iglesia? ¿Cómo es el gobierno de esa iglesia? ¿Es un jefe allí? Y tercero, la historia de esa iglesia. ¿Cómo se formó? Puede tener 100, 200, 150 años. ¿Cómo se formó? Y la mayoría aparece de divisiones. 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 No puede ser así, hermanos. Entonces, volviendo a Tito, lo primero es gobierno de ancianos. Ya pues seguirán ustedes leyendo el capítulo completo de Tito, capítulo 1. Y luego en el versículo 9, pues nos habla de que se debe exhortar
al anciano se le debe enseñar la palabra, que retenga la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza o doctrina y convencer a los que contradicen. Noten que encontramos ahí ahora la palabra que doctrina. Ancianos, ahora doctrina. Y en el versículo 3 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, porque la congregación está acostumbrada a unos hábitos que se viven en la isla, una cultura que se vive en la isla. Y déjenme, hermanos, decirles que la cultura pagana, la iglesia no encaja ahí. Nosotros no encajamos. Por eso tenemos un mandato cultural. No cabe el evangelio. No, es que yo voy a cantar los salmos, voy a cantarlos de acuerdo a aquella cultura. O sea, como adaptarnos a una cultura pagana, el evangelio transforma. De hecho, el cristianismo es una cultura. Es una cultura. No, es que tenemos como cultura acá y celebraciones que van en contra de la palabra de Dios, ¿no? O sea, la cultura de un pueblo de esos va en contra de la palabra de Dios, no podemos seguirlo. Entonces nosotros empezamos a crear o a desarrollar la cultura de Dios a través de la obediencia a la palabra de Dios. Pero en el capítulo 1, el último versículo dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables. Está hablando de el trabajo que él iba a hacer allí en esta isla, las personas que viven allí. Y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces ya viene en el primer capítulo, viene el enfoque, el tercer aspecto que la iglesia debe tener en cuenta, es las buenas obras. Gobierno de ancianos, ¿sí? Doctrina sana y buenas obras. Ese es el principio del establecimiento de una iglesia local. Por eso en el capítulo 2, ¿cómo empieza? Dice el capítulo 2, versículo 1: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, después de establecer los ancianos, el trabajo conjunto ahora es sana doctrina. Los ancianos deben tener sana doctrina. La iglesia debe ser alimentada con la sana doctrina, sana enseñanza. Y entonces aquí menciona unos grupos, ¿no? Digamos que existen en la congregación local, que son aquí habla de las ancianas, mujeres de edad, hombres de edad, y menciona también los jóvenes, ¿no? En el versículo 6 y en el versículo 9, los siervos, o sea, los que están bajo la autoridad. En ese entonces los siervos eran los trabajadores, los que estaban sometidos, ¿no? Por la esclavitud a los amos. Sana doctrina. Entonces, cuando hablamos de este término sana doctrina, todas las iglesias evangélicas dicen que tienen sana doctrina. Pentecostales unidos, sana doctrina. Los pentecostales trinitarios, sana doctrina. Carismáticos, nosotros tenemos la sana doctrina. Los adventistas, y todo el mundo habla de sana doctrina. Claro, en su enfoque. Pero aquí nos toca a nosotros es sustentar la sana doctrina no desde un enfoque institucional, sino bíblico e histórico. ¿Por qué es sana doctrina? Porque no tiene que ver con la estructura para acaparar personas o gobernar personas de una manera humanista, sino que es la sana doctrina que la persona debe recibir para poder conocer a Dios de manera verdadera, y su familia y el reino de Dios se extienda de tal manera que las personas puedan vivir en el reino de Dios y para el reino de Dios. No es que a veces nosotros salimos a evangelizar pensando traer personas acá. Toda la iglesia lo hace. La evangelización no es pensando traer personas aquí. Porque quizás, como el etíope, no nos volvamos a encontrar con esa persona. Pero debemos aprovechar al máximo el tiempo que tengamos para darle el consejo, todo el consejo de Dios.
cómo nacieron esas iglesias allá en el norte de África, entre los etíopes, allá aparecieron iglesias, fruto del trabajo de este hombre que fue evangelizado y bautizado por Felipe. Y no, Felipe no le dijo, no, pues si quiere quédese aquí, que Jerusalén, imagínate que la iglesia está creciendo, ¿no? Él tenía que seguir. Esto es un sistema que a veces que salimos a analizar es pensando en que las personas lleguen acá. No, llegan, digamos, al final por convicción propia, por parte de ese proceso de discipulado, de desarrollo, y anhelamos que conozcan al Señor, pero quizás esas personas tendrán que irse a otro lugar y allá ellos van a seguir conociendo la sana doctrina y también enseñando lo que han aprendido, la sana doctrina. Unos hermanos me criticaron, unos criticaron. Siempre, hermanos, y los hermanos que se fueron a Bucaramanga, ¿por qué usted no les aconseja que se congreguen en esta, allí y otra? Y yo les dije, pregúnteles a ellos por qué. Y dijo, no, pues yo hablé con uno de ellos y me dicen que es que no cantan salmos. Y que no se sabe qué doctrina enseña, que están acostumbrados a cantar salmos. Entonces, preciso. No solamente por eso, por lo de las salmodias exclusivas, sino otros principios doctrinales que se han hecho a un lado en muchas iglesias, incluyendo presbiterianas, y ahora siguen es un sistema que no es bíblico. ¿Con qué propósito? De atraer a las personas, de que las personas vengan mucho y que ese no es el propósito de nosotros. El propósito de nosotros es ser fieles en la enseñanza de la sana doctrina. A los ancianos, dicen, que los ancianos, y aquí también hay una lucha teológica, porque algunos piensan que son los ancianos que habla el capítulo 1, aquí hay una dirección, pueden estarlo incluyendo, pero está hablando de edad, y por la estructura de la palabra anciano acá. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Parece ser que estos aspectos que son una deficiencia en las personas, en los hermanos, a medida que se empieza a envejecer. Empiezan más aunque tenga la doctrina en la cabeza, empiezan más a actuar por sus emociones. Entonces, un anciano ya empieza, no, pues yo estoy recibiendo estudios, siendo toda la vida formado en una iglesia presbiteriana. No, pues por aquí pasó, y yo le dije que entrara, que orara conmigo, pues yo no sé en qué iglesia era, ¿no? O sea, como que ahí uno ya se empieza a perder esa sobriedad. Serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, las mujeres, asimismo, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Una tarea que Pablo le entrega a Timoteo para que lo haga con esta parte de la familia, los ancianos y las ancianas. Esas ancianas deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una tarea que debe hacerse. Las hermanas más desarrolladas en la sana doctrina deben enseñarle a las otras esta doctrina práctica. Y en el versículo 6, los jóvenes, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándole tú como ejemplo. Deducimos que entonces Tito era un hombre relativamente, un hermano relativamente joven. En el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, la doctrina del Señor se adorna con la sumisión y la obediencia a las demandas de Dios. Se adorna. Esta es la manera de adornar la doctrina del Señor. Y luego, entonces, después de seguir instruyendo a
Pablo a Tito acerca de cómo es que la doctrina debe extenderse dentro de la misma iglesia, una doctrina práctica. Entonces en el versículo 14, hablándonos de Cristo, dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora va a pasar a hablar de las buenas. O sea, que la doctrina que nos corrige nos conduce a qué? A buenas obras. Y las buenas obras, por lo general, a veces no son agradables a nosotros. Pero las buenas obras son agradables a Dios. Y Efesios capítulo 2, creo que versículo 8 y 9 dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es donde Dios, no por obras, no somos salvos por obras. Pero luego en el versículo 8 y 9, 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Entonces las buenas obras ya están preparadas, ya están diseñadas, ya están establecidas. A veces nosotros decimos, pero si lo hago con buena intención, lo importante, la intención es lo que vale, ¿no? Si Dios no lo estableció, si Dios no lo ordenó, si no lo hacemos a la manera de Dios, y menos para glorificar a Dios, no es buenas obras. Y es que aquí, en este punto, donde la Biblia nos dice que cada uno compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta de todo lo que hicimos mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es importante. Y a veces nos da como, nosotros como creyentes, ¿no? Una hermana me decía, pues yo soy salvo y espero que al morir estar con el Señor, pero ahora, ¿cómo hago? Porque voy a comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de todo lo que hice. Sí, vamos a rendir cuentas porque es un juicio del Señor y es un juicio justo. Brillará su justicia. Pero Él que nos va a juzgar a nosotros es el mismo que pagó por nuestros pecados en la cruz. El mismo que quitó el acta de la sentencia que nos condenaba. Él conoce todo lo malo que hemos hecho. Pero Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Y dice el Señor, el evangelista Mateo dice que en ese día estaré unos a la derecha, las ovejas y los cabritos a dónde? A la izquierda. Y en otras partes de la Biblia pues nos dice que estaremos con vestiduras blancas. El solo hecho de ya estar con vestiduras blancas ya nos quita el temor. Pero en el momento de morir, hermanos, nosotros los creyentes, al estar con el Señor, ya eso es el reposo, la dicha perfecta. Anhelamos, los creyentes que están con el Señor allá, anhelan ardientemente la venida del Señor para recibir sus cuerpos y poder ver al Señor cara a cara como Él es. O sea, la Biblia nos garantiza a nosotros una esperanza segura. Así que si vamos a dar cuenta, eso no debe infundirnos temor de que de pronto que no seamos salvos, no. Es que vamos a estar allí, pero el que nos va a juzgar es el mismo que nos ha salvado a nosotros en esta vida. La relación que nosotros tengamos con el Señor aquí permanecerá. Una persona aquí no quiso saber nada del Señor, allá tampoco, entonces el Señor no querrá saber nada de él tampoco. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la parte del Evangelio que nos incomoda, pero nos da esperanza a nosotros venir a Cristo y ser reconciliados con Él. Arrepentirnos delante de su presencia. No solamente nosotros, porque no queremos ser salvos solo nosotros. Queremos también que nuestra esposa esté ahí, que los hijos estén ahí, que toda la familia esté ahí. Las buenas obras, en la última parte. Dice, versículo capítulo 3, recuerde de que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que estén dispuestos. ¿Qué disposición tenemos nosotros? En la carne no hay ninguna disposición, hermano, para nada, ni siquiera para leer la Biblia y para orar. Es una lucha.
vamos a leer la Biblia antes de acostarnos y nos gana el sueño. Buscamos un pasaje bastante cortito. O para levantarnos. Entonces, estar dispuestos para toda buena obra, o sea, aquello que Dios nos dice que es bueno delante del Señor. El fervor con que venimos al culto, la disposición, los preparativos que hacemos el día sábado, el concepto que debemos tener en la mente que este día no es de nosotros, es un día santo. El año tiene 52 días santos. Y Dios nos ha permitido a nosotros reunirnos en ese día santo. Este es un día, el día del Señor. Somos bendecidos como iglesia al santificarlo, al guardarlo, al reconocer que este día estableció el Señor, lo estableció el Señor desde la creación del mundo. La actitud que tengamos acá, la disposición que tengamos acá, dispuestos para toda buena obra, de escuchar la palabra del Señor, a recibirla con fe, que ella va a producir en nosotros, como es un medio de gracia, va a producir unos efectos en la vida de nosotros que a veces nosotros ni sabemos la magnitud de lo que Dios puede hacer con la predicación de la palabra del Señor. Cuánta tristeza debiera darnos a nosotros, hermanos, cuando no podemos congregarnos por alguna circunstancia que se nos sale de las manos. Nos da tristeza por una enfermedad, por un problema, por una dificultad. Pero qué tal que parece que va a llover, ¿no? ¿Quién sabe, el hermano? Mira, yo creo que van a ir poquitos hoy. Y ahora como si nosotros estamos quitando la virtualidad ya también. Me conecto. Dispuestos para toda buena obra. Si tenemos sana doctrina, hermanos, si tenemos un gobierno de ancianos, los ancianos nos dan sana doctrina, entonces el resultado que va a haber en la congregación es que buenas obras. Que las buenas obras, ¿qué son? Lo que pensamos. Las buenas obras no es solamente lo que hacemos. Las buenas obras incluyen lo que pensamos, lo que oímos, lo que miramos, lo que hablamos, lo que deseamos. ¿Es bueno o es malo? Esas son, y lo que hacemos. Pero también lo que no hacemos son buenas obras. Cuando Dios nos prohíbe algo y no lo hacemos, esa es una buena obra. Y cuando Dios nos manda algo y lo hacemos, esa es una buena obra. Pero si Dios nos manda algo y no lo hacemos, es un pecado, al menos uno lo ve en la Biblia, que es un pecado más grave que el mismo de quebrantar. Ambos son graves. Pero Saúl, cuando Dios le dijo que acabara con los amalecitas, le dijo que hiciera algo y no lo hizo como Dios. Y eso lo llevó por un camino de tormento hasta consultar una pitonisa, fue por allá, de destrucción. Por no haber hecho las cosas como Dios que se las ordenó. No, es que a mí me parece que no es así. A mí me parece que no es así. Mis hermanos, entonces, estar dispuestos para toda buena obra, a la actitud de sumisión a la autoridad y más. Gobernantes y autoridades aquí están en un contexto de la iglesia, ¿no? Que a nadie difamen, mire, versículo 2. Que no sean pendencieros, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y luego, en el versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le está escribiendo Pablo a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Una buena obra no solamente glorifica al Señor, ese es el propósito de la gloria del Señor, pero trae grandes beneficios para nosotros. El leer la Biblia, el estudiarla. No estemos contentos con lo que sabemos, hermanos. Hay que seguir avanzando, hay que seguir profundizando, hay que seguir conociendo. Versículo 9, pero evita las cuestiones necias.
genealogías, contenciones, disputas acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Tratar de evitar esas contenciones de tipo doctrinal. El que no es, hermano, eso no le raya, no le afecta para nada, ¿no? No gastemos energía en aquellas personas que van a estar siempre rechazando y rechazando y que no. Hay personas hambrientas, deseosas de crecer, de conocer la palabra del Señor, de estudiar la palabra de Dios. Dice, entonces, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, no pierda el tiempo con personas que no quieren obedecer la palabra del Señor. Dice, cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he terminado pasar el invierno. Acenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Eran otros ministros. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Buenas obras. Ayudar a las personas también en casos de necesidad. No es el todo, pero es parte de nuestra gran responsabilidad. Con lo que tengamos. Si hay una persona que está necesitada, con lo que tengamos. Unos darán en mayor proporción, cada uno de acuerdo a lo que Dios le haya provisto, pero qué bueno participar todos. En la congregación una vez, y por eso hay que seguir, aquí se insista con firmeza, porque a veces a uno se le olvida, hermano. Cuando recibíamos la ofrenda, nosotros enseñamos a las familias que enseñaran a los niños a ofrendar, que les dieran algo para que ellos vayan acostumbrándose aquí. Hermanos, y ellos lo van a hacer. En la casa, esto es para la ofrenda del Señor, guardar las buenas obras que van a traer beneficio a nosotros, a toda la familia y a esas generaciones que se están levantando. Este es el principio que encontramos en esta carta, hermanos, del establecimiento de la iglesia del Señor. Ancianos aprobados por Dios, gobierno de ancianos. Sana doctrina bíblica, doctrina sana, enseñada en la congregación, y como resultado de esto también entonces las buenas obras, ocuparnos de las buenas obras, es decir, de todo lo que la enseñanza que recibimos es para ponerla en práctica. La enseñanza no es un discurso para ver qué me alimenta, ¿no? el alma. La enseñanza es la predicación de la palabra del Señor, que debemos ponerla en práctica, en nuestra vida, en nuestras familias y como congregación local. Que Dios nos bendiga, hermanos.